Ya. Sí, rápido. ¿Ah? Ya. Ah. ¿Solita? Ya. Bueno, resumido, hola, ¿cómo están? Estamos un poquito. Vamos a hacer un mini resumen de lo del martes. Y vamos a ver una serie de criterios adicionales para la convergencia de series. El tema de la semana. O sea, saber cuándo una serie converge es la primera pregunta, que esa es la que tendríamos que saber responder. Bueno, igual se podrán haber algunas series complicadas donde no vamos a saber contestar, pero la primera cosa es saber si converge. Y la segunda, que no siempre vamos a ser capaces, es decir cuánto vale la serie. Ahora, en algunos casos donde son series sencillas, la serie la podemos calcular así como en forma explícita y sabemos entonces que vale tanto y por lo tanto todo, no es necesario criterio, pero la cosa se complica cuando no somos capaces de calcularla con formulita. Entonces, primera cosa, entonces, resumen, teníamos que si sumábamos de ahí hasta n, nos preguntábamos si es que esto converge cuando n tiende a infinito. Esta era la suma parcial. Uno toma las sumas parciales y hace cada vez más términos en la suma y ve si se converge a algo. Y ese límite uno lo llama. Bueno, a veces uno directamente dice que esa es la serie, ¿no? Pero es la suma hasta infinito. Que no es una suma, sino que es un límite de suma. Sí, existe la serie es convergente. ¿Verdad? Convergente. Y eso es lo que queremos tratar de caracterizar. Entonces, hay dos ejemplos que vimos, que esos hay que recordarlos. Serie armónica, que es la suma de los 1 vertical K, y la serie geométrica, que es la suma de los R a la potencia K. Desde K igual 1 infinito, y esta es de K igual 0 a infinito. Entonces esta diverge, y esta de acá diverge. Diverge. Si R menor que 1
converge a, y el valor del límite es 1 vertido por 1 menor. Si R es mayor que 1, diverge. Y cuando R igual a 1, bueno, también hay diverge en realidad. No hay. Suma de puros unos. Entonces, eso era la definición. Dos ejemplos que hay que tener siempre presentes. Y después viene el primer test, el test 0, digamos, que uno tiene que hacerle una serie. Antes de empezar a hacer cosas complicadas, habría que darse cuenta si es que el término que estoy sumando tiende o no tiende a 0. Si tiende a 0, hay chance de que converja. Si no tiende a 0, olvidémoslo. Entonces, digamos que eso, a su K, converge, implica a sub K tiende a 0. Vamos a poner K. Y después vimos, segundo, comparación. De comparación dice que si es que tengo dos series de las cuales hay una que es más grande que la otra, positivas, entonces hay dos cosas. Si esta converge, la más chica converge. De sub K converge. Bien. Y si la más chica diverge, entonces la más grande también. K mayor que 0. Ya. Y el último, bueno, no el último, bien, uno que era el. Este es parecido al de las integrales. Entonces, de hecho, voy a partir después con el nuevo, un criterio nuevo que hoy en día, es el que relaciona series con integrales impropias. Dejan de ver cosas con integrales impropias. Y este de comparación lo teníamos para las integrales impropias, que eran dos funciones positivas, una más chica que la otra, como funciones. Entonces, la integral impropia de la grande era convergente, la integral impropia de la pequeña. Y había un segundo que tenía un precio que era de comparación por cociente o cociente. Que decía que 0, vamos a poner aquí. No quiero que se anulen, así que ahí le pongo eso. Acá, sobre BK, converge a L, un real positivo. Entonces, idem, ¿no? Ah, no, claro. De hecho, más directo, como sumatoria de los azúcar converge. Sí, solo sí. Sumatoria de los, o serie de los azúcar converge. Eso. Entonces, estos dos criterios son interesantes, pero requiere saber información de una de las dos, porque si no sé si esta y tampoco sé si esta converge o diverge, igual. Claro, si sé que
Si sé que es convergente, saco la otra. Entonces siempre tengo que, por eso que, bueno, aquí ya tengo un par de series que podría ocupar, pero son pocas, son solamente 2 series. Y ahí vimos varios ejemplos, pero no los voy a ver ahora. Ejemplos de series. Logaritmo. Es una bonita. Logaritmo natural de 1 más 1 sobre k. Esa no sé si no, pero bueno, esa fue una serie que estudiamos ahí. Y ya. Pum, pum. Ah. Claro, lo que uno puede hacer, que eso no lo hicimos ahí porque hicimos esta otra. Sumatoria de 1 sobre k más 1. Esa la estudiamos, vimos que era convergente. Vamos a ponerla acá arriba. Antes de matar la suma. Entonces, 1 sobre k más 1, k mayor o igual que 1, es convergente. Esa la vimos. Salió una telescópica, así que se podía calcular todo. Y de aquí, uno dice 1 sobre k más 1. A ver, al revés. Ahí se. O sea, si ese k lo reemplazo por k más 1, que es más grande, va a ser más chiquitito el cociente. Entonces, esta, que es convergente, es más grande que esta, que no sé. Ahora, aquí quedó en el k más 1, pero haciendo un pequeño desplazamiento de índice, uno puede concluir que la suma de los 1 sobre k cuadrado, k igual 1 en kilo, converge. Ajá. Claro, porque esta sería como igual a la suma de k igual 0, 1 sobre k más 1 cuadrado. Bueno, ahí uno, de ahí uno concluye que esta es convergente, por ejemplo. Y esta de acá es interesante porque esta de acá no tenemos, no hay ninguna forma a nuestra disposición para poder calcular este límite, poder calcular esta suma. Esta fue una serie que le rondó en la cabeza durante mucho tiempo. Todos trataban de encontrar la fórmula y creo que el Euler, me parece, ahí a verificar, llegó a probar que cuánto valía esa suma. Es más o menos conocida porque aparece la mismísima constante pi. Metí ahí donde dice uno, ¿y de dónde se me dio pi aquí en esta suma? En esta serie. Bueno, por ahí se me quedó. Entonces son dos cosas. Uno, que fue capaz de calcular la suma, y segundo, que el resultado era bien sorprendente porque aparece la constante relacionada con el área del círculo, con el perímetro del círculo, en un problema que no tiene nada de geometría. Entonces, como que estas constantes, en particular el número pi, que es una constante que viene de griego,
tiene influencia en muchas más partes de la matemática que solamente geometría. Aquí le voy a poner otra que es tampoco, bueno, esa podríamos calcularla, pero aquí riesgo que, ¿se acuerdan de esto, no? Bueno, no es igual, pero esta también es una integral, ahora una integral de una función que no somos capaces de evaluar con nuestras técnicas normales, o sea, no sabríamos cómo calcular eso, pero la impropia sí se puede calcular, haciendo algunas astucias, lo cual también es como medio sorprendente, pero jugando un poquito con volúmenes y cosas así, hay una manera astuta de encontrar el valor, y este valor resulta ser raíz de. Y bueno, de ahí la gente tiene buscando todo tipo de problemas o series integrales y otras cosas en las cuales aparezca pi y que no tiene nada que ver con geometría. Aquí habría un poquito de geometría porque el área, ¿no? Pero no hay geometría de las circunferencias. Famosa gaussiana, ¿no? Área. Bueno. Ya. Pues vamos a algunos criterios. Aquí vamos a ver el criterio de la integral. Acá. No, voy a borrar aquí. Borrar todo. En el espacio. Para el criterio. Decisión integral impropia. Y aquí como que aparece una relación bastante interesante entre series e integrales impropias, que yo les había mencionado el lunes, que había una relación. Entonces, sea fíjense que tenemos una función de los reales positivos en los reales positivos. Creciente. No, decreciente. Ajá. Imaginemos acá. Una cosa así. Y esta función, si la miramos en los naturales o los ¿sí? Naturales, aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, da ciertos valores. Y van a ir, como la función es decreciente, esos valores son decrecientes también, o sea, f de 0 va igual que f de 1, va igual que f de 2, ¿ya? Entonces, la pregunta es, o sea, el teorema dice, esta serie, la serie de los valores de la función en estos puntos, o sea, este valor más este valor más este valor más este valor, ¿converge? Sí y solo sí. La integral impropia converge.
Entonces, aquí lo que es un poquito, no sé si complicado, pero delicado, es entender bien cuál es esta función f, que es la que permite reducir la convergencia de la serie a la de un integral. Veamos una. Por ejemplo, la de 1 partido por k cuadrado, que vimos recién, que dijimos que era convergente. Con este criterio se puede también abordar eso. Entonces, ejemplo, sumatoria de 1 sobre k cuadrado. ¿Cuál sería la función f ahora para aplicar este resultado? ¿Cuánto sería f de k? Claro. Tengo que sumar los f de k, tengo que sumar los 1 sobre k cuadrado, o sea, este debería ser el f de k. 1 sobre k cuadrado. ¿Qué es lo que quiero saber? Si, o sea, la función de variable x ahora no solamente. ¿Cuál sería la función? F de x. Eso. Y esa función ¿es creciente o es decreciente? O sea, porque tiene que ser decreciente. Para poder aplicar esto, tiene que ir bajando. ¿Y esta será decreciente? Sí. Entonces, ¿qué es decreciente? Así, estoy en condiciones de aplicar esta equivalencia. O sea, para ver si la serie converge, puedo mirar la integral. Entonces, veamos la integral. ¿Cuál es la integral? Entonces, la serie sumatoria de los 1 sobre k cuadrado converge, sí y solo sí. La integral de 0 a infinito, cuidado. Ups. Claro, aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aquí, bueno, hay dos problemas aquí. Me entusiasmé, puse de menos infinito, no es de menos infinito. En realidad basta que de algún a positivo a infinito esto sea convergente. ¿No? Porque en 0 aquí esto se indefine, así que estamos con problemas. Pero para algún a positivo. Claro, porque antes de eso los primeros términos, así que los primeros términos los puedo sumar a mano, y quiero saber si es que de ahí hasta infinito no hay problema. Entonces, la integral impropia de a hasta infinito es la que no tiene que tener problema, así que para algún a positivo. Bueno, esta integral, bueno, si parto de 1, o sea, perdón, si parto de 0, en tanto integral impropia, ¿qué categoría tendría esa integral impropia? Cero a infinito. 1 sobre x cuadrado. ¿Recuerdas cuál es la primera especie, segunda especie? ¿Ah? Ya, mira, te solo que la tercera era cuando era a la vez primera y segunda. Sí.
Ya, la primera es cuando aparece un límite, o sea que el intervalo es infinito. Entonces, ¿verdad? Dice que es primera. Da un poco lo mismo el nombre, si no le pones que es primera, segunda en la prueba, no te preocupes, pero después ordenar. Ahí pueden prueba porque el intervalo es infinito. Ese le llamamos primera. Y acá, la división por 0, acá, eso es lo que uno decía, sí. ¿Ya? En realidad aquí lo de la sucesión nunca va a tener un valor que tiende a infinito en un entero, o sea, los valores no van a tener problema. Entonces, si te ocurre ahí un problema que aquí se nos dispara la función, bueno, partir un punto más allá, ¿no? Entonces, en lugar de 0 a infinito, estudiamos de 1 a infinito, por ejemplo. A igual 1. Con A igual 1, entonces estudiamos eso. Y ahí, esa teníamos que saber si convierte o no convierte. Ahora esa solamente es de primero. Entonces, ¿cuál es el resultado que teníamos para las integrales impropias de primera especie del tipo que tienen 1 sobre x de la alfa de x de 1 infinito? Converge si alfa era mayor. la duda es mayor o menor que 1. Lo que uno intuitivamente dice para que converja tiene que ser chico. Entonces el alfa tiene que ser fuera. No puede ser menor que 1. ¿Y aquí cuánto es alfa? 2. Converge. Pues alfa igual 2 es mayor que 1. Entonces, esta de acá, por el criterio de la integral, es una integral propia y converge, así que la serie converge. Es una manera mucho más rápida, más sencilla que compararla con una solución del 1 multiplicado, que hay que tenerla por ahí, es saber. De hecho, tú puedes, si tú dices, ¿qué pasa con las series del tipo 1 partido por k elevado a una potencia alfa? También somos alfa igual a 2, pero si ponemos otra potencia, y podríamos decir la convergencia, ya, del alfa, entonces converge, y alfa mayor. Y aquí, para ver si estamos entendiendo, si yo te pregunto, ¿qué pasa con 1 sobre raíz de n? N igual 1. A ver, alguien de los que está ahí conectado. ¿Esa converge o diverge? Esperar ahí. Ahí. ¿Diverge? Diverge, ya. ¿Por qué diverge? Un medio, ¿cierto? Potencia un medio que no es más grande que menos que ahí. ¿Ya? Entonces, el criterio de la integral permite estudiar la convergencia de todas estas así de una rápida. Entonces, veamos por qué es cierto el criterio este de la integral. Ya, además que es una equivalencia, entonces funciona para los dos lados. ¿Podría alguien saber que una serie es convergente y de ahí concluir que la integral es convergente? Pero en general es más fácil
Para la integral impropia no tiene más forma. O sea, las series son bien mañosas ahí para poder calcularle sus valores, son complicadas. Las integrales tenemos el teorema fundamental del cálculo que nos permite hacer altos calculitos, todo esto, por ejemplo. Forma sencilla. Así que, pero funciona como equivalencia. Entonces, veamos. Vamos a hacer este dibujo un poco más grande acá. Y supongamos que ya estamos acá en 0. ¿Ah? Okay, no. Ahí está F. 0, 1, 2. Entonces, ¿qué es lo que representará geométricamente la suma de los valores de estos valores? Este valor, más este valor, más este valor, más este, más este. Geométricamente, ¿se te ocurre? Entonces, para, como dice, estimular la imaginación, vamos a cambiar un poquito la fórmula, pero muy poquito, y le vamos a poner que el FK en realidad es FK multiplicado por algo, por 1. Geométricamente, un producto, ¿a qué podría estar representando? Un área, ¿cierto? Un área de un rectángulo de ancho 1, altura f de k. Ancho 1, altura f de k. Así que, si quieren, la roja por aquí arriba. Ese es este rectángulo. Este de acá. El área es f de 1 por 1. El segundo rectángulo, f de 2, perdón, f de 1 ahora. Aquí, esto mide f de 2. Esto acá, f de 3. Y así. Entonces, hay una... Si llego hasta n, el área de todos esos rectángulos está acotada por... Perdón, al revés. Los rectángulos son más grandes, que una cierta... el área bajo la curva. ¿Hasta dónde? Ah, espérate. F de 0 llega hasta 1. Va a quedar con el integral entre 0. Bueno, exacto, n más 1. F de x de x. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque cuando llego el f de 3, aquí me equivoqué aquí, ¿no? F de 1. A ver, no está n nomás, ¿no? No. Que me equivoqué. Ese rectángulo es f de 1, la altura, f de 1. Por eso me está viendo. Ahí es f de 1. Esta es la altura f de 2. Entonces, hasta f de 2 me da un integral hasta 3. Por eso que es el n más 1. Más 1 más. Por lo tanto, si esta suma es convergente, o son cosas positivas, eso va a ser una cota superior de la integral impropia, así que esta va a ser acotada, y como es creciente, o sea, la función es decreciente por lo positiva. El hecho de que sea positiva significa que la integral va aumentando con él.
voy sumando cada vez un peso más de área. Así que esta es una función, en términos del límite acá, positiva, creciente, y acotada por la serie. Entonces digo que la integral entre 0 y n de f de x crece con n y acotada por la suma hasta infinito de los f de k. Entonces, ¿qué siente y acotada? Converge, ¿no? Así que, si la serie es convergente, la integral es convergente. Y en el otro sentido, vamos a hacer el dibujo acá, mismo, así. En otro sentido, voy a repetir aquí el dibujo. ¿No? 2, 3, 4. Lo que me serviría ahora es que la suma o la serie esté acotada por la integral. Aquí vimos que la suma es más grande que la integral. La suma es más grande que la integral. ¿Cómo puedo ver si es que? Bueno, obviamente si una es más grande que la otra ahí estamos listos, pero ¿qué pasa si es que voy tomando estos rectangulitos? Este que es f de 1, f de 2, f de 3, f de 4. Y resulta entonces que la suma de f de k es más chica que la integral de f de x, a ver, ¿de dónde a dónde? Digamos hasta acá, ¿no? Este es de n, ¿no? Llego hasta n, entonces de 0 a n. ¿Cuál suma es la que queda acá? También, de 1, 2, 3, hasta n, pero no parte en 0, porque el primero es f de 1, entonces, desde k igual 1 a n. Ahí está. Entonces, la suma parcial está acotada por la integral, y esa es menor o igual que la integral de 0 a infinito de f de x de n. Entonces, si la integral impropia es convergente, la suma parcial está acotada. Entonces, aquí teníamos en el primer caso, jugando con esa interpretación geométrica, uno dice, bueno, si yo sé que la serie es convergente, puedo agotar las integrales impropias y con las integrales impropias van a ser convergentes y van a estar agotadas por eso. Al revés, si es que la integral impropia es convergente, y esto es finito, menor que infinito, entonces las sumas, bueno, salvo el primer término, pero el primer término no hay problema, o sea, claro, lo puedes sumar. O sea, que haría que la suma de k igual 0 a n de f de k va a ser más chica que la integral de 0 a infinito de f de x más f de 0. Suma f de 0 a los dos lados, así que esta sería una cota para todas las sumas parciales. Implica la serie converge. Entonces, para estudiar la convergencia de una serie, si es que en general, este casi siempre funciona, porque en general cuando uno tiene una serie que converge, los términos tienen que irse a 0.
Entonces, si se van a cero, como que una probabilidad que vayan disminuyendo. Y por lo tanto, la fórmula para generar un término está asociada a una función decreciente. Ahí uno dice, ya, veamos si la función esa la podemos integrar a la propia. Entonces, la serie. Ahora, para esta integral impropia, para esta de acá, no tengo para qué calcular la integral. Le puedo aplicar los criterios de convergencia de la integral impropia, también me podría ayudar. Eso. Hay dos criterios que están más o menos emparentados para la serie que vamos a ver ahora. Lo bueno de estos dos criterios que vamos a ver aquí, que son criterios que no tenemos que conocer ni funciones integrables, ni otras series convergentes, sino que uno mira la serie, le mira una cierta propiedad, un límite que hay que calcular, y decide, sin nada más, decide si converge o no. Entonces, lo voy a montar aquí, criterio del cociente, criterio de la raíz. Entonces, sea para dos. Sumamos, bueno, o para los que queremos sumar. Entonces, supongamos que son solamente cantidades positivas. Bueno, para el de la raíz podría ser mayor o igual que 0, para el cociente no quiero ir por 0. Ponemos esto. Entonces, calculamos si existe L, no, vamos a llamarle al cociente, el límite de A sub k más 1 el cociente de los términos consecutivos. Y este otro. R igual de raíz, este de cociente, este de raíz, el límite, cuando K tiene infinido, de la raíz K de A sub K. Raíz K es igual a 0. Bueno, son dos criterios, aquí lo estoy poniendo juntitos porque son como muy parecidos. Entonces, lo que sucede, uno tiene que ver, bueno, primero tiene que existir este límite, o bien tiene que existir este. Para aplicar este o este criterio, tengo que poder calcular el límite. Una vez calculado el límite, me pregunto si ese valor es menor o es mayor que 1. Entonces, Q menor que 1 converge. Q mayor que 1 diverge. O sea, calculo este límite y si es más chico que 1 hay convergencia en la serie. Converge, bueno, aquí converge, entonces la puse la tierra, pongamos. Y diverge, sino que no. Y idem R menor, si las raíces estas convergen a algo menor que 1, converge. Bueno, afortunadamente no está al revés, o sea, típicamente uno dice, me tengo que acordar bien, porque uno era menor que 1, otro, no, los dos son menores que 1, o es menor que 1, convergen.
Y cuando R es mayor que 1, diverge. Pongamos acá en el... ponemos acá. Si R igual 1 o Q igual 1, no se sabe. O sea, cuando da 1, el criterio no dice nada, ni sí ni no. En algunos casos podría que sea convergente o que no sea convergente. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrarlo, pero... Por ejemplo, ya que la tenemos ahí de ejemplo, digamos la serie de los 1 sobre K cuadrado. ¿Qué es lo que dice el cociente? U es el límite de 1 sobre K más 1 cuadrado, que es igual al límite K cuadrado K más 1 cuadrado, igual al límite A y ese vale 1. Así que nuestra serie, que sabemos que es convergente, si le quisiéramos, si lo hubiéramos querido averiguar con este criterio, U, cociente, U, 1. Y caemos justo en el caso que el criterio no dice si converge o no. Entonces, hay veces que la serie es convergente y el criterio no sirve, no asegura. El de la raíz, a la misma. El límite de la raíz K de K cuadrado. Bueno, eso se calcula como el límite raíz K décima de K, raíz K décima de K. ¿Se te acuerdas a qué convierte la raíz K décima de K o la raíz décima de N? Era 1. Y esto igual a 1 por 1. Entonces, el criterio de la raíz tampoco. Es que entre esos dos, el cociente y la raíz se puede aplicar. O sea, puedes aplicar cualquier criterio, no necesariamente. ¿Sí? Pues, si este te sirve, estás lista. Y no sigue. Si este te sirve, usas este nomás y te olvidas del otro. Pero hay un teorema, una propiedad, que no la voy a demostrar, que la pueden revisar por ahí, que dice lo siguiente. Si Q igual límite de A sub K más 1 igual a sub K existe, y calcula ese límite que existe, entonces R igual límite de la raíz K décima de A sub K también existe. Bueno, que eso no es tan fantástico, pero y R igual U. O sea, ¿cuál es la moraleja de esta propiedad? O sea, estoy diciendo, si el límite del cociente lo pudiste calcular, el Q lo calculaste, en ese caso, el límite de las raíces también va a existir. También va a existir. Y va a ser el mismo valor. R y Q van a ser. Entonces, suponte que tú aplicaste el criterio del cociente. Y este límite te dio 2. Bueno, si te dio 2, estamos listos, porque es mayor que 1 diverge. Ahí. Suponte que te dio 1.
el cociente de, el Q te dio 1. Entonces dice 1, si da 1, no se sabe. Entonces voy a intentar con el criterio de la raíz. ¿Qué va a pasar según esto? Te va a dar 1. Así que, si el Q te da 1, no sigas con el R. Eso es lo que te está diciendo. También te va a dar 1. Ahora, esto podría ser interesante porque cuando este vale 1 o vale lo que valga, te permite calcular estos límites. Dice, no sé calcular raíz máxima de, por ejemplo, esta serie. Como cultura general, ¿sabes a qué convierte esta serie? ¿Lo has visto? ¿Suena? La suma de todos los recibos de los factoriales es una serie que convierte a esta. Bueno, eso no lo sabemos, pero sabemos, podríamos saber si convierte o no. ¿Cómo podríamos saber si convierte o no? Por ejemplo, la raíz décima de 1 sobre k factorial. Ese límite es medio, no es tan fácil obtener, pero ese es R, ¿ah? R igual, no sé. Pero Q sería el límite cociente. Ese sí se puede, en este caso es calculable y súper fácil. El cociente de 1 sobre K más 1 factorial sobre 1 sobre K factorial. Que es el límite de K factorial partido por K más 1 factorial. ¿Cuánto es eso? La factorial cancela todos los factores del K más 1 salvo el K más 1. 1 partido por K más 1. Así que este límite debería ser 0. Y por esto, yo sé que esta serie es convergente. Porque el cociente me dio Q igual a 0, entonces estoy en el caso que es menor que 1. La demostración más o menos sin complicarse mucho se puede hacer. Ya. Puede ser el de la raíz primero. El de la raíz. ¿Qué dice? ¿No te algo? No. ¿Sí? Es un poquito. Claro, lo que pasa es que si los dos límites existen, si las dos son convergentes, son iguales. Lo que pasa es que podría el R existir, o sea, tener el límite para R existe, pero el límite de Q no existe. Podría ocurrir ahí. Pero si ambos límites existen, son iguales. Así que si uno te falló, o si uno te dio 1, el otro o bien no existe o también es bueno. Así que moraleja sigue aplicándose. O sea, con el que te resulte más fácil, lo calculas y si es que te diera 1, dices ya, estos dos criterios no me sirvieron y vas a buscar otro. Integral, comparación.
Como que por ahí estamos. ¿Ya? Entonces, el R. Pongamos que R solamente va a mirar este. Suponte que el límite, o sea, R, raíz que decimos de A sub K, convertir a R, que es menor que. Imagínate. Ahí está. Esta sucesión se va acercando a R. Significa que por lo menos para K grande van a andar por aquí. Para K grande. Mayor o igual que 0. O sea, la idea es que cuando K es grande van a estar cerquita de R y los voy a poner también en un intervalito ahí, y ahí van a ir quedando todos, hasta infinito, metidos aquí adentro. En un intervalo, lo que me interesa es que ese intervalo tenga extremo M y a 1 vale M más, y este M menos, ese es menor que. O sea, a partir de algún momento todas esas raíces van a ser más chicas que una constante M más menor que 1. Entonces, M igual que M0, raíz K décima de A sub K va a ser menor que un M más. ¿Por qué convergen algo menor que 1? Van a quedar por ahí todos metidos. Entonces, yo tomo potencia K de eso, elevo potencia K, va a resultar, esto la potencia K es A sub K, es menor que M a la potencia K, y bueno, eso es menor que 1 a la potencia K, eso es 1, no importa tanto. Entonces, ¿qué pasa con esta serie? La suma de los A sub K, por lo menos desde K igual N0, a lo que sea, a infinito, va a ser más chica que la suma de estos, de M más a la potencia K, desde K igual N0, a infinito. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Qué tipo de serie está acá? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Ah? Geométrica. ¿Y esta será convergente o no? La convergencia dependía, bueno, era esta, ¿te acuerdas? Era sumatoria de los R a la K, converge, esta es la geométrica, si módulo de R es menor que 1. ¿no? Ese es el fondo. O sea, si el R es más chico que 1, converge. Aquí Y en el este caso R es tenemos, más. sí. ¿Ah? En este caso tenemos que si el M ya por condición va a ser menor que 1. Claro, o sea, este es menor que 1. Así que esta es una serie que es convergente, geométrica convergente. Con verde. Y esta de acá entonces está acotada por una convergente, así que esta es acotada, y como es de término positivo, converge. Al revés, se los dejo para que ustedes lo vean, pero al revés significa que el R estaría al otro lado, el R sería mayor que 1, y todas estas raíces K décimas van a estar cerquita de un número mayor que 1, así que van a ser más grandes que un número mayor que 1. Y ahí hace como la desigualdad al revés. Y esta va a ser más grande que una geométrica, pero con el R mayor que 1, que diverge. Pero el cociente
cociente se hace más o menos, no sé. También, o sea, si te fijas, el criterio del cociente, perdón, el criterio de la raíz está relacionado con la serie geométrica. Como que de alguna manera estamos comparando nuestra serie con la geométrica al tomar la raíz KF. Como compararla con esa serie. En el cociente también. Bueno, de hecho, como los dos límites dijimos, si los dos existen R igual a Q, tiene que haber un parentesco ahí. Entonces, veamos Q menor Q. Lo mismo. 0, 1. Y digamos acá, vamos a llamar ese puntito. O sea, hay un intervalito acá donde los A sub K más 1, partido A sub K, van a empezar a quedar aquí adentro, para acá, gracias. O sea, todos sus cocientes, o sea, para acá, cualquiera que sea acá, más igual que un M0, ahí se nos se remite a lo que eran las convergencias de las subvenciones. Esta subvención converge a Q, así que para K más igual que M0, lo que me interesa es que A sub K más 1, partícula sub K, es menor, bueno, es positivo, y es menor que Q. Equivalente, paso el A sub K multiplicando, como digo, ya 0 menor o igual que A sub K más 1, menor que Q por A sub K. Y estas desigualdades, a ver, este un poquito, no es tan, demostración no es muy elegante, pero efectiva. Como dice, bueno, digamos que lo que son estas desigualdades, A sub 1 es más chico que Q por A sub 0. De ahí, para acá igual a 0, también tengo que A sub 2 es más chico que Q por A sub 1. Estoy suponiendo aquí que, para no enredar más, estoy suponiendo que esto se cumple siempre, ¿no? Desde ser igual a ser igual a 0. Si no, que habría que escribir estas desigualdades desde donde empiezan a ser siempre. Pero tú vamos si se cumple desde el A sub 3 es más chica que Q por A sub 2. Bueno, aquí uno puede escribir mucho y no avanza mucho. Entonces, vamos a ir condensándola. Esta de acá, A sub 2 más chico que Q por A sub 1, pero A sub 1 más chico que esto. Entonces, de aquí yo saco que A sub 2 es más chico que Q por, y en vez de A sub 1, Q por A sub 0. Que es igual a Q cuadrado a sub 0. Ahora tomo esta, y lo mismo. El A sub 2 es más chico que eso. Entonces digo A sub 3. A sub 3 es más chico que Q por Q cuadrado a sub 0. Igual a Q al cubo. Entonces, digo, parece que hay una regla ahí que se cumple con esta desigualdad. El A sub 1, Q por A sub 0. A sub 2, Q cuadrado a sub 0. A sub 3, Q al cubo por A sub 0. Entonces, esto sugiere una demostración por inducción de qué? Por inducción de prueba
Es más o menos directa, pero se prueba que A sub n, A sub k, es menor que Q elevado a k por A sub 0. ¿Ya? Como que cada vez al pasar al siguiente, multiplicar por Q el anterior. Entonces, estamos acumulando todos los factores Q, y cuando avancé hasta el clarísimo, acumulé cada factor de Q desde el lado. Y no sé si ya ven ahí lo que pasó, o sea, lo que va a pasar. Cuando yo quiero saber qué pasa con la suma de los asustados, está acotada en comparación con la suma de estas cosas, que es una geométrica. Y el Q lo puedo escoger menor que 1 porque el Q grande era menor que 1. Entonces va a ser una geométrica convergente. Vamos a acá. Sí, sumatoria de A es menor o igual, que ya se le dio al infinito, luego que lo suma hasta el infinito de A sub 0 igual a A sub 0 por la sumatoria de Q. Converge, pues K, no, Q, bueno. Así que también hay una, en el criterio del cociente, también hay una geométrica que es la que está de atrás ahí moviendo los hilitos para que haya convergencia. No sé si me queda algún. Es un criterio, pero. Ah. El siguiente, y con ese doy por cerrado el capítulo de series. La próxima semana vamos a estar con series de potencia, que es como una aplicación de todo esto a unas series muy especiales, que son las series de potencia. Y a ver, el criterio que nos falta tiene que ver con series de términos que no son positivos. Bueno, hay un criterio para las series que no tenían términos positivos, ¿se acuerdan cuál es el criterio? Cuando los términos, porque todos estos que estamos viendo acá son para A sub k positivos. Había un criterio que permitía aplicarlo a una serie con los A sub k de signo arbitrario. Arbitraria. Teníamos esto, que la suma de los módulos de los A sub k converge. Eso se llamaba que la serie era absolutamente convergente. De ahí uno podía concluir que sí convertía signo por otro. Pero puede ocurrir que la serie sí sea convergente y sin embargo esta no converge. O sea, cuando la serie y los módulos no convergen, no sabemos qué podría estar pasando acá. Estamos seguros. O sea, y ahí, bueno, ese es el ejemplo que deberíamos ver ahí al final. Pero el teorema que vamos a ver ahora, un poquito más interesante, es el siguiente. Se llama criterio
de Leibniz. De Leibniz. Que dice que si a su K es decreciente y converge a cero, cuidado, ahí esta sería si es decreciente y converge a cero, los azúcares son positivos. Porque van disminuyendo y ya llegan a cero. Entonces, todo positivo. Decreciente y converge a cero. Entonces, la suma de los menos 1 a la potencia K a sub K converge. Ajá. O sea, aquí estamos poniendo una serie con signos alternados. O sea, un término positivo, uno negativo, uno negativo, con el menos 1 acá. Estos son todos positivos. Pero la serie va cambiando ahí sus signos. Entonces, y es como súper potente porque dice, basta que estos términos se vayan a cero en forma decreciente, de un positivo a cero decreciente, y esta converge. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta serie de acá? Bueno, igual que cero, pero ¿qué pasa con esta serie? Uno dice, 1 sobre K decrece y converge a cero. ¿Ya? Decreciente y converge a cero. El menos 1 de acá lo tenemos ahí, bueno, no partimos del cero, pero no importa. Si para la serie no importan los primeros términos, no importa qué pasa cuando me voy a infinito. Tengo que operar la sucesión. Entonces, no está definida la sub cero, pero de ahí en adelante está bien. Entonces, luego, converge. Ajá. Y ahora que converge algo así como logaritmo de 2, no sé, ahí. Un número raro, sí, pero. Pero ¿qué pasa con la convergencia absoluta de esta? ¿Converge absolutamente? ¿Ah? ¿Tiene convergencia absoluta? Pero no converge absolutamente. Pues, ¿por qué? Porque la suma de los módulos de menos 1 a la K sobre K es igual a la suma de los 1 sobre K. ¿Cómo se llama eso? Bueno, no es importante, pero porque la asocia ahí. Es una armónica. Y ver. Entonces, esta es una especie de armónica, pero con los signos cambiados, signos alternantes, según ese teorema, converge. Pero en los valores absolutos me da la armónica que dice. Entonces, aquí tendríamos una serie que es convergente, pero que el criterio de los valores absolutos me diría, no, los valores absolutos divergen. Pero a pesar de eso, esa es convergente.
Entonces voy a... Ya. Vamos a intentar hacer una demostración así. Voy a escribir los primeros términos de esta suma. Parte con k igual a 0. Menor a 0 es 1, a sub 0. Parte con a sub 0. Después viene a sub 1, pero ahí a sub 1 va con un signo menos. Tiene menos a sub 1. A sub 2 va con el menos 1 al cuadrado, así que va con más a sub 2. Y después igual menos a sub 3, más a sub 4, menos a sub 5. Ya. Stop. Entonces, si es que la voy sumando de distintas maneras, por ejemplo, los primeros dos términos, la suma hasta el k igual a 1. ¿Qué es lo que puedo decir de interesante? ¿Quién es más grande, a sub 0 o a sub 1? Sub 0, es decreciente, así que van, todo esto no es un cada vez más chiquitito. No miremos el signo, no lo paro. Entonces la sub 0 es más grande, más chico la sub 1, después más chico la sub 2, más chico la sub 3. Más chico. Entonces este número más grande menos un número más chico. Signo positivo. Estos dos. A sub 2 menos a sub 3. Este es más grande o más chico. Así que la diferencia de uno grande con uno chico es acá, positivo. Cero. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo de las sumas hasta un... Esto es positivo, más esto que es positivo, más esto que es positivo, significa que esto aumenta cuando le sumo estos dos, porque le sumé una cosa que resulta ser positiva. Aumenta cuando le sumo el resultado de estos dos, que también es positivo, así que esta suma, llamemos ese n a la suma parcial. Igual. Entonces resulta que S sub 2n más 1, o sea, las sumas parciales y llegan hasta un impar, hasta 1, hasta 3, hasta 5. Esta es igual a creciente. ¿Algo más podemos decir? Bueno, son mayores o iguales. Bueno, creciente. ¿Qué pasa si es que... A ver, dejemos ahí y llamámoslo acá para no borrar ese. Si agrupamos distinto ahora. A 0, menos a sub 1, más a sub 2, menos a sub 3, más a sub 4, 5, menos a sub 5. Y el primero, lo tengo acá, es. ¿Qué signo tiene? Este es negativo. Negativo, ¿cierto? Esto es negativo. Este de acá. Negativo. Entonces, cuando estoy sumando sumas parciales pares, este es positivo, o sea, parte de una cosa positiva, bueno, de donde sea, estoy sumando algo negativo, después algo negativo, después algo negativo, va a ir siendo cada vez más pequeño. Entonces diría que los S, 2n, decrecen. ¿Ya?
Entonces tengo una sucesión, una subsucesión de la suma parcial. La subsucesión de los impares crece y la de los pares decrece. Y hay una que sea más grande que la otra, ¿no? A ver, veamos. No sé si este funciona. 2n más 1 es igual a s, 2n más el término que estaría faltando, el último término. ¿Cuál es el último término? De menos 1 elevado a 2n más 1 a sub 2n más 1. Es negativo. Negativo. Entonces, ¿quién es más grande? Y yo me enredo siempre, así que si este número es igual a este sumándole algo negativo, si tengo que sumarle algo negativo para que sea igual a este, significa que este es más grande. ¿No? La igualdad, tengo que sacarle algo, ponerle, sumarle algo negativo. Entonces ahí, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy ahí? Estos son más grandes y decrecen. Estos son más chicos y crecen. No sé si es que hay... Alguna vez habíamos usado argumentos más o menos parecidos. Porque estos de acá sirven de cotas inferiores para esto. O sea, esta es una que es decreciente y acotada inferiormente. Y esta es creciente y acotada superiormente por estas de acá. Así que esta converge y esta converge. La duda es si convergen a lo mismo. Pero esta de acá, el límite de las impares es igual al límite de las pares más el límite de esto. Es 0. O sea, el límite de las impares y el límite de las pares es el mismo. Entonces, digamos aquí que suman las S, 2n más 1 crecen y acotada sub la S, 2n decrece y acotada inferiormente. Así que esta y esta ambas convergen. Convergencia monótona. O sea, el teorema de las sucesiones monótonas acotadas que aplicamos acá. Entonces, a sub S2 y S2n más 1 y el límite, ahí mirando acá con esto, límite de S2n más 1 igual al límite de S2n más el límite de menos 1 de a 2n más 1 a sub 2n más 1. O sea, el límite de S2n más 1, límite de S2n más 0. Así que convergen a lo mismo. Entonces tengo una sucesión, las sumas parciales, y la sucesión de los pares converge, la de los impares converge y al mismo límite, así que la solución completa converge al límite común. Luego, n
y de común. Esos son bueno. Ahí en el apunte hay un pequeño apartado ahí, pero ese para los alumnos más valientes, ¿no? Así que se va a leer ahí, que dice que, bueno, hay sucesiones como la armónica esta, como alternada. Hay sucesiones que convergen, pero no absolutamente. Esas se llaman condicionalmente convergentes. El nombre, o sea, condicionalmente convergente significa que los polos absolutos fallan, pero sin polos absolutos convergen. Bueno, resulta que resulta que cuando son condicionalmente convergentes, ocurre que si yo les cambio el orden, si las desordeno, las cantidades que estoy sumando, puede cambiar el límite. Si lo desordeno y lo sumo de otra manera, cambia el límite. Y de hecho, hay el resultado sorprendente es que ustedes piensan en cualquier número real y hay una manera de ordenarla, la serie, condicionalmente convergente, para que la serie ahora converja a ese número real. Como una especie de paradoja. Entonces, las series condicionalmente convergentes son ahí, no le puedo cambiar el orden porque ahí no se puede hacer. Cambiar el orden significa cambiar el orden en infinitos términos. Ok. Estamos, espero que para el mañana no deberían, tienen que sacarse buena nota porque ya en el control 2 fue desastroso. Y ahora tienen la oportunidad porque entra poquito entre integrales impropias y aplicaciones de integral. Así que está como bien, cálculo de áreas, de volúmenes, longitudes de curva. Volúmenes de forma, producción, marcados. Tiene que irles bien. Si no, tienen que ir a sacarse un 7 del examen, lo cual va a ser más difícil. Ya. Nos vemos el lunes. Pero verlo en mayor cantidad. Cuídese, profe. Ya, igual a ustedes, también. Chao. Gracias. Ya, chao. Muchas gracias.